gracias a la Casa de Misericordia y a los amigos de las Fuerzas Armadas por haberme invitado a esta reunión. Yo les voy a hablar desde el punto de vista del técnico que está en la cocina, es decir, del que le encargan un proyecto y tiene que al final sacar esto, que es lo que espera el que pone el dinero. En el tema teórico podemos hacer todas las fantasías que queramos y dejar volar la imaginación hasta extremos que se nos ocurran, como cosas que hemos oído aquí y que a mí la verdad me han dejado un poco fuera de juego. Yo creo, que en el mundo ha habido un gran cambio. Ha habido un cambio que yo defino como de espacio temporal. ¿Y ese cambio en qué ha consistido? En que ahora tenemos la información casi al instante que se produce. Y ese es el gran cambio, no es otro. No hay nada más. Todo lo demás sigue funcionando igual. Y podríamos hablar de este tema interno, pero me salgo de la conferencia, del tema de la conferencia. Esta visión de cambio del tiempo nos lleva también a una visión del espacio. Podemos acceder a las cosas de forma mucho más rápidamente. Entonces, los ordenadores, o el mundo de la cibernética, tiene gran culpa, o es el causante de este cambio. Es decir, el que podamos hablar hoy con mi hijo que está en la India por Skype, esto hace 5 o 6 años no era posible. O me gastaba un pastón en una conferencia telefónica, entonces ya no lo hacías, o pues cada noche hablo con él, ¿no? O recibir un WhatsApp de algo que acaba de suceder. Este es el gran cambio. Y no hay otro. Entonces vamos, como yo he dicho, yo voy a hablar con el que está en la cocina, ¿no? El que está dentro del tema, y desde luego mi visión es muy diferente, porque yo veo todo el mundo de inconvenientes que hay para crear esto. Esto me parece tan fácil, tiene una serie de condicionantes para poderlo llevar a cabo. Entonces voy a intentar ponerles como 6 fotografías para tratar de entender esto. El primero es la información. Todos ustedes ya han estado hablando antes aquí del transhumanismo, ¿no? Y esto pues afecta a toda la información científica, técnica, tecnológica, como quieran llamarle, que tiene una razón. La primera es que esta información siempre viene de los propios interesados. O sea, son los propios creadores los que generan la noticia. Cuando IBM creó el Deep Blue, que luego hablaremos, fue IBM el que dio la información. Con lo cual, siempre es una información sesgada. Y esto, se lo digo para que tengan este filtro cuando estén leyendo información de tipo tecnológica. Posiblemente para otros sea lo mismo, pero ahí no me quiero meter. Entonces, en este tipo de información siempre se suele poner énfasis y una información totalmente desproporcionada, creando expectativas incumplibles. Una serie de aspiraciones, ¿no? Que prácticamente, si a mí me lo dicen lo que he estado oyendo hasta ahora, yo pregunto, ¿y cómo lo hago? Es lo primero que me quedo. Si me dicen, ahora tenemos que hacer esto, digo, ¿y yo cómo lo hago? Y creo que aquí Miguel me dará la razón. Es decir, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Este es el primer tema. El segundo punto es que dentro de lo que es la industria informática, la industria informática siempre se ha movido por lo que yo llamo por modas, ¿no? Cada X años se genera una serie de modas y de cosas que demanda el público o quiere ofrecer la industria. Evidentemente tiene un interés comercial detrás, que es el dejar obsoleto lo que hay para que tengamos que comprar cosas nuevas. Entonces, hay todo un mundo alrededor de cómo se difunde esta información, que empieza por los think tanks. Uno es
McKinsey, que es el mayor creador de opinión que hay en el mundo tecnológico, que ha citado antes Francisco González. El otro es cuando los propios investigadores, desarrolladores, etcétera, están hablando de su producto. Otro es, y aquí sí que habría que cogerlo, es en los grandes foros mundiales donde se reúnen las élites económicas y de poder del mundo, como puede ser en Davos o el Club Bilderberg o el Club de Roma y tal. Cuando se tocan este tipo de temas, me pasa que aquí se toca desde otra perspectiva, es decir, del poder, desde el punto de vista del poder, o sea, cómo podemos manejar nosotros la tecnología para mantener el poder y demás, ¿no? Entonces, este sería el interés. Entonces, este interés, luego está, por último, los inversores, que es el interés que vivimos o que vemos los que nos movemos en este ámbito, ¿no? Cuando tienes algo y necesitas dinero para poder sacarlo adelante y buscas, pues eso, ¿no? Alguien que te lo aporte. Entonces, hay una serie de líneas de líneas de trabajo en las que tú presentas y encuentras gente que está dispuesta a financiar. Fuera de estas es muy difícil encontrar nada. Entonces, las que más se ven, las que más se hablan en los periódicos y te hablan de emprendedores y no sé qué, son lo que puede ser lo que llaman las APPs colaborativas. Es decir, cualquiera que crea una app para vender no sé qué o relacionar, etcétera. Las otras son todas las que suponen intercambio de información, todas las que se basan en redes sociales, como podría ser Facebook o WhatsApp, etcétera, cualquier dispositivo de estos. Hay otra que no es conocida por el público, pero que sí que tiene mucho interés, y es el de los dispositivos de hardware que son capaces, o sea, de poder utilizar para, a través de las ondas radioeléctricas, poder obtener información de quien está usando ese dispositivo. Y aquí están todos, el teléfono, el ordenador, los routers de Wi-Fi, hasta los contadores de electricidad que acaban de poner, que están cambiando en todas las casas. Y aquí quiero apuntar una cosa. Antes Miquel ha citado lo de Wi-Fi, digo, pero con un Bluetooth y el programa adecuado, en este momento alguien que lo tuviera podía saber todo lo que tienen ustedes en sus teléfonos. O sea que es bueno desconectar el Bluetooth cuando no se usa. Vale. Entonces, el otro tema es el almacenamiento masivo de datos, lo que se llama la nube. El otro tema de interés es todo el tema del tratamiento de esta información, todo lo que se llama ingeniería de datos, data mining, minería de datos, el intelligent management, bueno, tiene una serie de nombres, ¿no? Las redes neuronales, ¿no? Y otro que es cierto que existe y que se dedica a dinero, es el tema de la transferencia de la consciencia, ¿no? Lo que se ha visto antes. Evidentemente, yo conozco, supongo, hay muchos más centros en el mundo, pero yo conozco a un señor alemán de nombre impronunciable, algo así como Jürgen Schindhuber, que tiene un laboratorio en Suiza y que se dedica a este tema. Este hombre, desde luego, del tema este de la transferencia no ha hecho nada, pero sí que a partir de aquí han salido productos como que luego se han utilizado en otras aplicaciones, ¿no? Como el tema del DeepMind, que es un sistema de reconocimiento de voz, que por ejemplo es el que está utilizando Apple con el Siri en los teléfonos. Tiene más productos, ¿no? Quiero decir que para mí la idea es que este señor está vendiendo algo muy superior para tener dinero para trabajar en cosas tangibles, ¿no? Entonces, la tercera foto, vamos a analizar cómo podemos soportar esta información, y es que en estos momentos tenemos ordenadores basados en tecnología de silicio. La ventaja de estos ordenadores es que el silicio es barato. La tecnología del silicio, según la ley de Moore, cada no sé cuántos años aumenta, no sé qué, aumenta exponencialmente la capacidad de tal.
No obstante, siempre se va diciendo de que la capacidad de integración de estos procesadores pues está llegando al límite. Aunque esto es una frase que yo vengo oyendo y me suena igual que la del petróleo, ¿no? Que siempre se está acabando, pero no se acaba nunca, ¿no? Con lo cual, pues parece que todavía tenemos rato para tratar el tema de silicio. Lo único que esta tecnología tiene un problema. Solo entiende de ceros y unos. Y esto es una limitación importante. En un ordenador solo podemos contar ceros y unos. Todo lo demás que hacemos son cosas que llamamos programas y que intentamos hacer que contando ceros y unos podamos hacer cosas mucho más complejas. En los años 80, a finales de los 80, aunque la cosa viene de antes, se pone de moda la alternativa a la tecnología de silicio, se empieza a hablar en serio, se empieza a hacer inversiones en serio, el tema de los ordenadores neuronales. Hay neuronales de computación cuántica, una computación cuántica. Un computador cuántico, en teoría, permite hacer, ya no tratar ceros y unos, sino tratar escalas, pues dicen que hasta infinitas, dicen. Esto está todavía en fase bastante embrionaria, ¿no? Yo no sé de ningún ordenador cuántico que esté todavía en condiciones de ofrecer algo. La cuarta foto es la inteligencia artificial. Aquí se habla de la inteligencia artificial, ya he comentado Miquel antes, pero en principio todo nace de del test de Alan Turing. Alan Turing es el creador de los primeros ordenadores que han existido, que son los Colossus, y que sirvieron para descifrar el código Sigma de los alemanes. Operación que les permitió ganar la guerra al enterarse cómo se comunicaban, cifraban los alemanes sus mensajes, ¿no? Este señor, en el año 50, en un libro llamado Computing Machinery and Intelligence, dice: una máquina podrá exhibir comportamiento inteligente cuando sea indistinguible al del ser humano. Entonces, para Turing, esto es lo que sería la inteligencia artificial. Entender, ser capaz de comunicarse con un humano. Lo que no dice es cómo la máquina va a hacer. Posteriormente ha habido varios casos en que han demostrado de que hemos podido enfrentarnos a una máquina y tener una comunicación similar a la de un humano. Entonces, decimos que ya una máquina sería capaz de ser inteligente, ¿no? Sin embargo, Roger Penrose, que he citado antes, en el libro La nueva mente del emperador, en 1899, crea un cierto terremoto, 1989, crea un pequeño terremoto, cuando dice que la conciencia humana no es algorítmica y, por lo tanto, no puede ser modelada mediante una máquina de Turing ni por comportamientos digitales. Es decir, que con la tecnología digital no vamos a poder disponer de inteligencia artificial. Esto es lo que dicen. Posteriormente, Penrose y Astor Hamross, que es un neuropsicólogo inglés, hacen una teoría que llaman reducción objetiva orquestada, en la que asocian el papel, el funcionamiento de la computación cuántica, el funcionamiento de una máquina cuántica al de una neurona. Esto lo hacen de forma totalmente teórica, ¿no? Es decir, hay que explicarlo así. Sin embargo, evidentemente esto ha sido discutido, algunos lo defienden, otros lo aceptan. Hay un filósofo inglés, Roger Searle, que es autor de no sé cómo llamarlo, un enunciado que pretende rebatir lo de la inteligencia del test de Turing mediante una propuesta que llamó la habitación china. No se lo voy a explicar porque es complicada de explicar, pero con él llegaba a la conclusión de que el ordenador podía estar dando información inteligible sin saber lo que dice, sin tener conciencia de lo que está diciendo.
Y entonces él a partir de aquí dice que, con la energía neuronal, que la complejidad neuronal no explica la consciencia. Hay otro argumento que a mí me gusta más, y es que la energía eléctrica neuronal no es susceptible, o sea, los voltios que tenemos en una neurona no es susceptible de generarnos un estado neuronal. Hay un estado cuántico. Hace falta mucha más energía. Entonces, difícilmente una neurona va a poder tener un comportamiento de tipo cuántico, ¿no? Con lo cual, parece poco probable, si seguimos esta línea de pensamiento, que las computadoras cuánticas puedan llegar a parecer algo parecido a la inteligencia artificial. La quinta foto va a ser una serie de casos, ¿no? El primero... Pero foto no hemos visto. No, bueno, he hablado de 5 fotos, sí, por explicar de 5 situaciones. Es una serie de casos de los que se habla mucho y que se propone como que eso era inteligencia artificial. El primero es el del Deep Blue. Yo el del Deep Blue lo conozco porque de alguna forma yo participé en ese proyecto. Yo entonces estaba trabajando para IBM en lo que ellos llamaban un laboratorio, es decir, gente que contratan para realizar una determinada misión, trabajando en temas de data warehouse, data mining, todo esto que ahora se llama el Big Data y demás, ¿no? Que eran los inicios de entonces. 2 minutos, bueno. Entonces, esto fue un equipo dirigido por un matemático, por Peter Chen, y en este ordenador metieron 80.000 o 90.000 jugadas de ajedrez y intentaron, y lo pusieron en marcha para ganar a Kasparov. Con la primera máquina ganó Kasparov al Deep Blue, y en la segunda y en el año siguiente participaron expertos en ajedrez, uno de ellos Miguel Illescas, que fue campeón de España 10 veces en los años 2000, 1995 hasta el 2010. Y aquí sí ganó el Deep Blue. Lo que pasa es que el Deep Blue, lo diría bajito, porque si me oyen los de IBM me matan, hizo trampa. Hizo trampa. Y utilizó algo tan humano como es usar la estrategia. Y una estrategia tan vieja como la que define Sun Tzu en El arte de la guerra, es decir, desconcertar al adversario. ¿Y cómo lo hizo? Haciendo una jugada totalmente anómala, que dejó desconcertado a Kasparov. A partir de ese momento Kasparov perdió los papeles y ya no fue capaz de ganar al Deep Blue. Hubo mucha polémica, se pidieron los logs a IBM para demostrar que no había habido ningún tipo de intervención tal. IBM nunca los entregó. Estoy diciendo. El otro caso es el del AlphaGo, que también han comentado. El proceso fue similar. Este es un ordenador creado por Google y la NASA, y ganaron al Go. Este no tengo noticias, no sé ni qué tipo de máquina ni de tal. Y el último caso es el Watson, que es un ordenador que montó IBM para ganar un concurso de inteligencia, ¿no? El Jeopardy, en el cual trabajaron 15 personas directas y 27 laboratorios de universidades. Quiere decir que volvemos a estar en lo mismo. No es una persona que juega contra una máquina, sino que son tropecientas personas jugando contra un jugador utilizando una máquina que tiene una gran fuerza de computación. Este es el ejemplo. Viene más gente después, Vale. Bueno, como no tengo tiempo, no puedo hablarles del coche autónomo, pero para mí, el estado de la técnica nos dice que podremos explotar computablemente todo aquello que somos capaces de definir, es decir, de categorizar y de establecer un procedimiento para definir su funcionamiento. Entonces, bueno, por aquí sí que vamos a avanzar y va a haber avances.
conforme vayamos teniendo conocimiento de cómo funcionan las cosas, podemos procedimentarlo. Esto es el objeto de lo que se llama la gestión del conocimiento. Y con esto, esta es mi visión de